La razón por la que me niego a ver el legado colonial español como simple nostalgia o un mal necesario es porque creo que tiene algo importante que aportarnos en este joven siglo. Temo que estamos perdiendo las virtudes de vivir con orgullo por quienes somos, de asumir la responsabilidad de nuestra historia mestiza sin negar la raíz indígena y de construir algo nuevo sin caer en la polarización. A menudo se habla del mestizaje como una derrota, una imposición. Pero la verdad es más compleja. No se trata de glorificar la conquista ni de victimizar a los pueblos originarios, sino de reconocer que nuestra identidad es un diálogo constante entre ambos mundos. He leído con interés a quienes defienden purismos, ya sea la hispanidad o el indigenismo radical. Pero siempre me queda esa sensación incómoda de que algo esencial se pierde en el camino. Cuando reducimos a México a herencia violada o cultura superior, lo que hacemos es abrir la puerta a nuevas excusas para no avanzar. La responsabilidad no es un concepto abstracto, no es algo que debatan solo los historiadores, es algo concreto. Somos tú y yo, herederos de este choque de mundos, decidiendo cómo honramos a los pueblos originarios sin renunciar a lo que también nos define. Puede que seamos 130 millones y que la historia pese, pero lo que hacemos importa. Importa en lo material, en cómo luchamos por justicia. Importa en cómo tratamos a los demás y sobre todo en el ejemplo que damos. La lección es clara. No podemos borrarnos como simples víctimas del pasado ni escondernos en discursos de culpa. Somos dueños de nuestra identidad y eso exige acción.